Pues aquí seguimos en este lunes en Comunitat Valenciana en directo. Si hay un lugar, digamos, del cuerpo humano en el que uno ubicaría la felicidad, o del que emana la felicidad, por así decirlo, está aquí. Sí, señor, es el cerebro. Órgano absolutamente fascinante, donde los haya, y que además ha sido objeto, por supuesto, es objeto de estudio de la neurociencia, y la neurociencia nos está dando recientemente muchas claves. Por resumir, es vago. Sí, ahora nos lo contará nuestro invitado por qué. Es vago, y luego otra cosa muy alucinante es que no para de crecer durante toda nuestra vida. Porque el cerebro tiene una movida, una función, o una función así, que es como la plasticidad, ¿sabes? Es adaptable, es moldeable. Entonces, los neurólogos, los expertos en neurociencia nos dicen, buena noticia, es decir, puedes entrenar tu cerebro para llevarlo mejor, para llevar nuestro día a día mejor. No es mala cosa, prestemos atención desde luego a nuestra salud mental. Así que aquí nos llega un manual de cómo hacerlo. Porque claro, dices, bueno, vale, pero ¿cómo se entrena el cerebro? ¿Esto cómo hago? ¿Hay un gimnasio de cerebro? No lo hay, todavía. Esto también habría que verlo, ¿eh? En unos años estamos hablando de un nicho de negocio, por así decir. Bueno, pues el entrenador de tu cerebro eres tú, pero ¿cómo hago y tal? Bueno, pues hay un libro altamente recomendado que se llama El cerebro optimista. Así es, porque el cerebro de natural no es optimista. Ahora nos contará nuestro invitado porque él es un experto en neurociencia. El libro es, ya te digo, muy recomendable. Él se llama Miquel Alonso y aquí nos visita. ¿Qué tal, Miquel? ¿Cómo estás, Mónico? Hola, Chimo. Encantado de estar aquí, muy contento. Oye, entonces resulta que además de las funciones biológicas y de regular todo lo que pasa en nuestro cuerpo, el cerebro se encarga de nuestra felicidad. Bueno, no del todo, ¿no? Pero digamos, regularía nuestra felicidad, nuestro bienestar, por así decirlo. Pues sí, pero lo peor de todo es que el encargado de procurarnos felicidad no está programado realmente para hacerlo, sino que el cerebro de lo que se encarga, sus dos funciones principales, la primera es la supervivencia y la segunda, si ya hemos sobrevivido, procrear. Es por eso por lo que el sexo nos llama la atención, así de forma especial. Lo entiendo todo, ahora lo entiendo todo. O sea, que la programación que tiene, digamos, atávica, por así decir, el cerebro, y lo que también pretende transmitir a nuestras generaciones futuras es precisamente que haya generaciones futuras. Eso. Por tanto, es importante que sobrevivamos, ¿vale? Y segundo, que nos reproduzcamos. Claro, ahora entiendo muchas cosas, desde luego. Claro, estas son sus funciones principales, pero tiene muchas más. Pero todo está como orientado a eso, está programado para eso. Eso es, para lo que no está programado es para procurarnos felicidad. Vale. Entonces, de eso nos tenemos que encargar nosotros, porque si una cosa tiene buena nuestro cerebro, es que nosotros podemos decirle qué es lo importante y en qué debe prestar atención y qué puede, pues, ser menos importante y pasarlo a segundo plano. Entonces nosotros con nuestra mente, digámoslo así, con el software, con lo que nosotros pensamos, podemos modificar físicamente nuestro cerebro. Es decir, lo que nosotros pensamos hace que se creen conexiones entre neuronas y que otras se vayan debilitando muchísimo. Vale. Así que está en nuestra mano, pero tenemos que ponernos a ello y que entrenar nuestra forma de pensar. Porque es alucinante cuando te pones a hablar de las cantidades de neuronas que hay en nuestro cerebro y de las cantidades, son casi dimensiones que para contabilizar eso tenemos que irnos como al universo, ¿no? A decir, algo así, ¿no? Y las conexiones neuronales que hay. Es verdad que a unos les funcionan las conexiones y las neuronas mejor que a otros. Pero, perdóname la broma, pero hasta la persona, digamos, más menos hábil, por así decir, o menos, no sé decir, menos preparada o más chusca, tiene todos esos millones de neuronas, todos los tenemos. Efectivamente, tenemos 86.000 millones de neuronas, que se dice pronto, y cada una de ellas se conecta a otras 1.000 neuronas. Entonces, podemos ponernos a pensar la cantidad de ceros que nos sale directamente con 1 centímetro cúbico de conexiones de nuestro cerebro, pero es tremenda. Pero aproximadamente tenemos el mismo número de neuronas en nuestro cerebro que estrellas hay en una galaxia media. Así que la verdad es que es tremendo las dimensiones que supone el cerebro. Oye, con todas esas neuronas, con todas esas redes neuronales, con todo lo que segrega el cerebro y lo listo que es para mantenernos vivos y para que nos reproduzcamos también, no olvidemos ese asunto, ¿por qué nos dices en el libro del cerebro optimista que nuestro cerebro es vago? O
sea, tiende a hacer el menos trabajo posible. ¿Por qué? Pues eso es porque, claro, nuestro cerebro tiene el 2% de peso solamente, pero consume entre el 25 y el 30% de todos nuestros recursos. Es decir, todos nuestros recursos energéticos, el oxígeno, etcétera, el cerebro es una máquina de consumir. Entonces, ¿qué ocurre? Que está acostumbrado a funcionar en automático, porque ¿qué es lo que realmente consume cuando pensamos? Entonces, lo que le gusta al cerebro es que no tengas que pensar, que te vayas directamente al hábito. De hecho, se calcula que el 99,74% de todo nuestro comportamiento se produce de forma automática. Es por eso por lo que decimos que es un vago congénito, porque lo que le gusta al cerebro es no tener que trabajar, no tener que pensar. Entonces se va a lo que siempre hacemos. Pero claro, ¿qué ocurre si lo que siempre hacemos no nos produce felicidad? Pues el cerebro no va a decir voy a hacer otra cosa, sino que directamente va a seguir en lo que solemos llamar la zona de confort, y esa zona de confort puede ser pues levantarte y estar enfadado, tener un trabajo que aborreces, estar rodeado de personas pues que no te producen felicidad, pero el cerebro ahí está cómodo porque gasta poco y no tiene que cambiar. O sea, el cerebro mira por él. Quiero decir, él va a la suya. Bueno, va a la suya a conservarnos, eso que hablamos, a conservarnos vivos, etcétera, y al tema reproductivo. Hacer el menos trabajo posible porque no vaya a ser que en un momento determinado tengamos que salir pitando o él tenga que ponerse a hacer cosas para salvarnos la vida. Por tanto, tiende a ahorrar. ¿Y de qué manera ahorra? Ya lo hemos explicado, Miquel, con los hábitos. Claro, pero por eso es tan difícil cambiar un hábito, porque vas como un poco a la contra del cerebro, algo así, ¿no? Eso es, pero como muy bien has dicho al principio, tenemos malas noticias y buenas noticias del cerebro. Lo importante es controlar las malas noticias y saber cómo funcionan y aprovechar lo bueno que tenemos. Y es curioso porque, por un lado, la zona responsable en el cerebro de los hábitos está pegada a la zona de la supervivencia, como no podía ser de otra manera. Los ganglios basales están pegadas a la ínsula. Entonces, lo que ocurre es que cuando tenemos miedo, cuando estamos en una situación de que tenemos que sobrevivir, hacemos lo de siempre. Pero esas son las malas noticias. Las buenas noticias son que tenemos neuroplasticidad y que realmente nosotros podemos decir a nuestro cerebro que queremos cambiar, que queremos ser de una manera distinta, y el cerebro tiene herramientas y mecanismos para reestructurarse, reorganizarse y empezar a hacer conexiones cerebrales para ayudarnos a ser quienes queremos ser. Pero claro, tenemos una pequeña resistencia con el tema de esos hábitos. Entonces, el cerebro volverá a eso que tiene aprendido, a ese hábito que nosotros le hemos dado. Entonces, ¿cómo consigo decirle al cerebro, vale, ese hábito ya no me mola, no es bueno para mí, instala esta otra aplicación, otro hábito? Como el software, ¿no? El software de iniciar el ordenador. Pues mira, las primeras veces que tienes que hacer el cambio va a haber resistencia, porque el cerebro va a decir, venga, hazlo de siempre, que si no gasto, ¿no? Entonces, tiene que ser ese cambio consciente. Es decir, yo tengo que con resistencia y con consciencia y gastando energía, tengo que cambiarlo. Pero una vez que lo he repetido durante un periodo de tiempo, como es tan vago el cerebro, eso nuevo que yo estoy haciendo empieza a asumir que eso es lo automático ahora. Vale. Entonces, de manera automática, empieza a hacer esas tareas que al principio nos ha costado un esfuerzo modificar. Vale. Pero si superamos esa primera resistencia, por eso es tan importante cuando hablamos de resiliencia, de no rendirse cuando las cosas no salen bien a la primera y de continuar hacia adelante, pues llegar a ese punto en el cual el cerebro empieza a automatizar ese cambio que has hecho. Vale, esto está guay, pero por lo que tengo entendido, hay hábitos, por ejemplo, que nos llevan a tener una vida no saludable. O sea, el cerebro no sabe, o no sé cómo funciona el cerebro, de por qué nos apetece un dulce. Pero de repente nos lleva a eso. También tiene su explicación, ¿eh? También tiene su explicación. Pero ¿por qué por qué el cerebro tiende a cosas que nos dan placer rápido, por así decir, pero no son buenas para nosotros? Joder, si el cerebro está listo y regula el resto del organismo, ¿por qué no nos dice mediante un mecanismo de barrera, no te comas ese dulce que es malo para ti y va a ser malo para tus arterias? O haz deporte, macho, porque estás teniendo un problema con el colesterol o con tal. ¿Por qué, digamos, le gusta a nuestro cerebro y nos acompaña en esos hábitos que no son buenos para nosotros? Lo que pasa es que nuestro cerebro es el resultado del fruto de la evolución de miles y miles y miles de años.
Entonces, de unos pocos miles de años ahora, ha cambiado radicalmente nuestra forma de vivir. Hemos pasado de un entorno en el cual pues había mucho peligro, vamos a decirlo así, físico, ¿no? Que podía venir pues, un depredador y nos comía, venía un león y nos comía. Sí, bueno, ¿no? o la tribu de al lado. O por ejemplo. Sí, sí. Entonces hemos pasado de ese entorno a, en unos pocos miles de años, a vivir pues pendientes de las redes sociales y como vivimos ahora. Entonces el cerebro que tenemos es el mismo que había entonces. Y el problema es que entonces, ¿qué ocurría? Que queríamos esta gasolina rápida, por ejemplo, en forma de azúcares o en forma de comida rápida, almacenar grasa, porque claro, había veces que no comíamos todos los días 3 o 4 veces, sino que se comía un día y luego igual podía estar día y medio que no volvías a cazar algo y comerlo, ¿no? Entonces estaba moldado a esa época y de hecho el principal problema, la siguiente mala noticia que tenemos sobre nuestro cerebro y que tenemos que tenerla presente, es que tenemos un sistema que se llama el sistema default, que está heredado de esa época. Y es un sistema que lo que hace es que en cuanto nuestro cerebro se queda ocioso, se pone a generar pensamientos negativos, lo que llamamos pensamientos automáticos negativos. Y esto viene de esa época porque si te quedabas ocioso, venía un depredador y ñam. Entonces, si estabas todo el rato preocupado y pendiente a ver si viene alguien, a ver si... O sea, si eras un gafe, vivías más y entonces te reproducías. Pesimista vivía Efectivamente. más. Se planteaba decir, algo malo va a pasar. El que tenía miedo, ¿no? El que no se lanzaba, vale. era el que sobrevivía un poco más y entonces podía procrear. Y claro, la naturaleza es sabia y fue creando... o sea, eso se fue adaptando, ¿no? Entonces tenemos esas herencias, digámoslo así, de esa época y que ahora en nuestro entorno, con estas pastelerías tan maravillosas que podemos entrar y atiborrarnos a azúcar, tenemos que vivir con ello y tenemos que vivir con los pensamientos automáticos negativos que nos afectan a todos. Es decir, que todos en algún momento de repente digo, ¿por qué estoy pensando mal de otras personas, de mi pasado, de mi futuro? ¿Qué ocurre? Pues eso nos pasa a todos y tenemos que aprender a lidiar con eso. ¿Sabéis cómo funciona? Es que cuando uno entiende a través de la neurociencia cómo funciona nuestro cerebro, podemos ser capaces de esa tarea que la tenemos toda la vida, de la que hablamos mucho aquí, que es el autoconocimiento, porque me parece absolutamente fundamental. Vale, pues conoce cómo funciona. Si estás teniendo miedo de una movida en tu vida, de una mierda que te va a venir, y estás tú ahí, que probablemente no vaya a pasar, tiene que ver con ese mecanismo, digamos, ancestral, atávico, heredado, pero ya no estamos en las cavernas. Por tanto, podemos hacer que esos pensamientos negativos, darles la vuelta. Y luego además podemos acompañarlo de otras prácticas que también vienen muy bien, tanto lecturas, prácticas meditativas, contacto con la naturaleza, con las personas queridas. Hay tantas cosas además que nos pueden acompañar a estar mejor y a rebajar ese default, se llama, ¿no? Default es como cuando un banco hacía default, ¿no? Que hacía que decíamos una entidad bancaria ha hecho default, o incluso a un país, ¿no? Cuando aquello de la deuda, ¿no? Y todo aquello. Bueno, pues nuestro invitado, Miquel, nos recomienda que hagamos las cosas. Aunque tengamos miedo, que las hagamos. Ya, pero es que hacer las cosas con miedo, Miquel, nos genera sufrimiento, nos genera mal rollo. O sea, porque si tengo miedo, yo mismo no me estoy alertando, me estaré metiendo en un lío. ¿Por qué nos animas a que hagamos, aunque sea con miedo, que hagamos las cosas? Pues el miedo... ¿Y si sale mal? Estoy pensando ahí, Otávico. Me encanta que me digas esto, porque uno de los principales males que tenemos en nuestra sociedad es el miedo al fracaso, el miedo a errar, ¿no? Y lo vemos, yo creo que es una de las cosas que tendríamos que enseñar a nuestros niños y que tendríamos que desde muy pequeños educar, porque tenemos un miedo terrible a fracasar, a que te digan fracasado, a que no salgan bien las cosas. Y lo único que ocurre es que es normal. Una de las formas de aprendizaje más habituales es por ensayo-error. Entonces, lógicamente, nuestro miedo, vamos a decir que tiene niveles, ¿no? O sea, si estamos en una situación en la que nuestra vida corre peligro, el miedo es directamente, se activan todos los sistemas de emergencia y te dicen pues las 3 últimas estrategias, ¿no? La de huida, lucha o bloqueo, que también puede ser. Pero lo que no es bueno, digámoslo así, es que en unas condiciones normales, en las cuales puedes tener algo de miedo a algo,
te quedes en esa situación de bloqueo, y que es lo que yo cada vez veo de una manera más habitual en la sociedad, que en situaciones que te pueden producir algo de miedo, lleguemos a ese extremo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, siempre digo que si algo te da miedo, lo hagas con miedo. O sea, tienes que hacerlo, tienes que poner al miedo a trabajar para ti, ¿no? Yo trabajo con deportistas de élite y muchas veces ellos también se quedan bloqueados, se quedan en ese punto que tienen miedo a perder o miedo a que no salgan bien. Y lo que hay que hacer es poner el miedo a trabajar para uno mismo, ¿no? Es decir, si por ejemplo a mí tuviese miedo a hablar aquí ahora mismo, diría, miedo, vente aquí, y si me quedo bloqueado, me chivas algo o me dices algo para poder seguir. Y al portero le digo, le dices al miedo que se ponga ahí y que pare ese lado, ¿no? Es decir, no podemos bloquearnos por el miedo. Vale. Y además, como estábamos hablando antes de entrenamiento, ¿no? De entrenamiento mental, una vez que comienzas a hacer las cosas con miedo, es decir, a hacer que no te bloquee, poco a poco cada vez te cuesta menos, cada vez es más sencillo y cada vez es más fácil, cada vez te bloqueas menos y cada vez tienes menos miedo al fracaso, ¿no? Entonces, es una de las emociones que peor ha envejecido realmente el miedo. Tenemos que convivir con ella, no nos puede bloquear. Ha envejecido muy mal el miedo, está muy vigente, desgraciadamente, nos lleva tanta ansiedad y sufrimiento. Bueno, pues una manera es ver cómo vamos transformando nuestro cerebro en un cerebro optimista. Miguel, un placer charlar contigo, Miguel. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y además lo pasamos fenomenal y aprendemos de nosotros mismos. Una pequeña pausa y enseguida volvemos.